clase. Y entonces, con esto damos por iniciada una nueva clase, les extendemos a todos y todas una muy cordial bienvenida a una nueva clase de Ciencias Naturales de su Escuela San Alfonso de Espartina. Espero sinceramente que se encuentren todos muy bien, que su familia estén bien, con sus seres queridos, y que por supuesto estemos, ¿cierto?, con las mejores de las disposiciones, la mejor de las condiciones para la clase del día de hoy. Como les comentaba antes de iniciar la clase, la próxima semana tendremos la evaluación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hasta el contenido que veamos en esta semana va a entrar en esa evaluación. Por lo mismo, es sumamente importante que presten mucha atención, que esté concentrado, concentrada, y que siempre, como lo han hecho hasta ahora, participen continuamente con sus excelentes comentarios, ya que eso ayuda a sacar la clase de. El día de hoy nos vamos a ir más por el ámbito de analizar algunas teorías y explicaciones para dilucidar un poco más el tema de la evolución, para aumentar nuestra comprensión sobre esta temática importante, ¿cierto?, que forma esta área de la ciencia que es la biología, y que por supuesto puede generar espacio para compartir ideas muy interesantes, así que quedan todos cordialmente invitados para poder participar en la clase del día de hoy, ¿ya? Sin más que decir entonces, vamos a compartir pantalla para ir a la presentación de la clase del día de hoy. Ok, se puede ver la presentación, ¿cierto? Sí. Sí. Muchas gracias, ya. Vamos entonces con la clase número 16. La clase del día de hoy se titula Teoría del origen de la vida. ¿Okay? Como ustedes saben, la semana pasada nosotros estuvimos estudiando el tema de la evolución y hoy día vamos a profundizar en explicaciones para muchos de los procesos que vimos anteriormente y sobre todo para ver este tema, que es la evolución desde una perspectiva un poco más amplia, desde una perspectiva más completa, desde una perspectiva de las explicaciones que hay tras el tema del origen de la vida. ¿De acuerdo? Así que de eso va a ir la clase del día de hoy, ¿ya? Por lo mismo, el objetivo general es el mismo que la clase anterior, porque estamos trabajando bajo un único objetivo, que tiene que ver con comprender la teoría de la evolución de los organismos por medio de la selección natural, ¿de acuerdo? En este sentido, vamos a analizar evidencias, impacto cultural y valorar la diversidad biológica como producto de la evolución, ¿ya? Así que tenemos hartas cosas de las que comentar el día, ¿de acuerdo? Ahora, cuando nosotros pensamos en evolución de las especies, lo primero que pensamos siempre es en el hecho de que las formas de vida, ¿cierto? Los seres vivos cambian y dan origen a nuevas formas de vida, ¿ya? Básicamente, eso es lo que nosotros habíamos rescatado de la clase anterior. Cuando hablamos de evolución, hablamos de cómo ciertas especies de seres vivos, mediante ciertas condiciones y en continua interacción con su entorno, fueron dando origen a nuevas variantes de seres vivos, a nuevas especies, y con ello dando origen a la amplia, ¿cierto?, a la amplia diversidad biológica que tenemos hoy en día en nuestro planeta. ¿Ok? Entonces, la evolución viene a ser una teoría, una explicación científica, para tratar de entender cómo surgieron las diversas formas de seres vivos, las diversas especies. Pero hay una pregunta dentro del tema de la evolución que queda, por decirlo así, un poco coja, ¿ya? Que la evolución como tal no responde, sino que parte desde ella. Y esa pregunta sería, ¿cómo empezó la vida? Porque claramente la evolución viene a ser una teoría que nos dice cómo la vida fue cambiando, ¿de acuerdo? Cómo las formas de vida fueron evolucionando y a partir de ellas surgieron nuevas formas de vida, ¿cierto? Nuevas especies, particularmente. Pero la pregunta de cómo comenzó la vida antes de que empezara a evolucionar sigue siendo una pregunta que hoy en día suscita diversas opiniones, ¿ok? Porque en este sentido nosotros podríamos decir, claro, los científicos explican de una manera cómo empezó la vida, pero también han existido históricamente a lo largo de la historia de la humanidad diversas fuentes para tratar de explicar cómo ha iniciado la vida en la Tierra, ¿cierto? Y desde ahí nosotros podemos entrar a entender diversas cosmovisiones o diversos puntos de vista o incluso diversas filosofías que intentan dar contestación a esta pregunta, ¿ya? Y seguramente si yo les preguntase a ustedes cómo comenzó la vida en la Tierra, seguramente me podrían dar muchas respuestas, ¿de acuerdo? Basadas en lo que ustedes creen o basado en lo que ustedes han estudiado o basado en aquello en lo cual ustedes se han convencido, ¿sí? Y todas esas visiones, por supuesto, son válidas para intentar responder esta pregunta. El tema es que la pregunta exacta de cómo comenzó la vida en la Tierra todavía tiene algunas dudas, ¿ya? Pero para ello debemos preguntarnos algunas cositas antes y entender
¿Cuándo aparecieron las primeras formas de vida en el planeta? La clase pasada yo a ustedes les di una pista, ¿sí? Y les dije un dato, por ahí, un número, entre todas las cosas que les dije, de cuándo aparecieron las primeras formas de vida. ¿Ustedes qué creen? ¿Hace cuánto tiempo que existe la vida en el planeta Tierra? ¿Qué creen ustedes? Las primeras formas de vida, aquellas pequeñas células, aquellos pequeños primeros organismos vivos, ¿hace cuánto tiempo creen que aparecieron? Denme un número. ¿Qué creen ustedes? 4.000 millones de años, 1.000 millones de años, más de 1.000 millones de años, dicen por ahí. ¿Ok? Ok. Les faltan bastantes miles de millones de años. Bastantes miles de millones de años. Así es. Creo que esto se los comenté hace una clase. Pero vamos a Profe, repetir. parece que son 14.000 millones de años. 14.000 millones de años. ¿Ya? Puede ser. Miren, a modo muy simple, chiquillos y chiquillas, se estima que el universo, todavía no hablamos del planeta, que el universo tuvo su origen hace aproximadamente 14.000 millones de años atrás. ¿Sí? Es muchísimo tiempo, muchísimo, 14.000 millones de años atrás, ¿ya? Muchísimo tiempo. Sin embargo, el planeta Tierra viene a ser relativamente joven en comparación con la edad del universo, y se estima que el planeta Tierra apareció hace casi o aproximadamente 4.600 millones de años, se formó nuestro planeta, ¿ya? Es decir, básicamente 10.000 millones de años después de que el universo se formara, recién viene a aparecer nuestro planeta Tierra. Pero aún así, tuvo que pasar un periodo de tiempo muy, muy largo para que aparecieran las primeras formas de vida. Y esas primeras formas de vida aparecieron en el planeta hace aproximadamente 3.600 millones de años. O sea, no son 3.600 años, no son 3.600, no, años, sí lo dije, son 3.600 millones de años. ¿Ok? Básicamente, una cantidad de tiempo extraordinariamente grande, ¿ya? Y esto se puede saber porque se ha encontrado evidencia fósil de aquellas primeras formas de vida celulares que habitaron el planeta hace 3.600 millones de años. Y eso es lo más antiguo que hemos encontrado. Por lo tanto, es esperable comprender que las primeras formas de vida se remontan a esa época. Pero como ustedes se darán cuenta, aparecieron esas primeras formas de vida. Desde ahí parte la explicación de la evolución. Pero el tema es cómo aparecieron esas formas de vida, ¿ya? Y esa es una de las preguntas que los científicos hoy en día debaten para tratar de entender cuál fue el origen de estas primeras células. Entonces, sabemos cuándo empezaron, pero no sabemos cómo empezaron, ¿ya? Y desde ahí vienen estas preguntas. ¿Cómo surgieron estas primeras formas de vida? Y desde acá nosotros podemos dividir las respuestas en dos grupos, ¿de acuerdo? Van a haber respuestas que vienen desde el área de la ciencia, ¿ya? De lo que es la ciencia natural propiamente tal, y van a haber respuestas que vienen más desde la filosofía o la teología, ¿de acuerdo? Desde esta perspectiva, entonces, nosotros debemos entender que hay explicaciones desde el punto de vista científico y otras más teológicas. Sin embargo, si nos remontamos a las explicaciones científicas, hay dos ideas fuertes de cómo puede haber iniciado la vida en el planeta Tierra. ¿Ok? Y una de ellas, aunque usted no lo crea, como teoría científica, es la que se conoce como panspermia, ¿ya? La panspermia es una teoría científica que propone que la vida llegó al planeta Tierra desde el espacio exterior. Dicho de otra manera, que al planeta Tierra en algún momento llegaron meteoritos que traían formas de vida que venían de otra parte del espacio. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, es como si estos meteoritos cultivaron la vida en el planeta Tierra. Y usted me dirá, ¿eso es una teoría científica? Es una teoría científica. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es una teoría científica? Porque se han encontrado meteoritos con estructuras fosilizadas parecidas a células. Por lo tanto, es posible pensar, ¿por qué no?, que en algún momento ciertas formas de vida llegaron al planeta Tierra desde el espacio exterior. Pero eso no responde a la pregunta ¿cómo inició la vida?, sino que solamente nos dice que la vida vino de otro lado y se implantó acá. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa es una explicación, es bastante interesante si usted la quiere analizar, pero es una teoría que dice que la vida puede haber llegado desde el espacio exterior, en meteoritos, ¿ya? Pero si nos remontamos a entender las condiciones del planeta Tierra inicial, hay otra teoría científica que intenta explicar el origen de la vida.
Y esta es una de las teorías más aceptadas en general, ¿cierto?, de cómo inició la primera forma de vida en el planeta, y se llama abiogénesis. ¿Ok? ¿Qué consiste esto? Básicamente, que las primeras formas de vida celulares aparecieron en el planeta gracias a las condiciones en las que se encontraba la Tierra primitiva en formación. Debemos recordar que los planetas cuando se forman son eventos bastante caóticos, y un planeta en formación pasa por muchos procesos y sus condiciones son muy diferentes a las actuales. En ese momento, cuando la Tierra recién se estaba formando, existía mucha actividad volcánica. La atmósfera no tenía la composición que tiene ahora. Por lo tanto, cualquier cosa que hubiera sobre la superficie del planeta iba a estar expuesta a altas temperaturas, a radiación muy potente desde el espacio y también a tormentas eléctricas continuas. Pues bien, ¿qué hicieron los científicos? Estimaron cuáles eran los componentes químicos que estaban presentes en esa tierra primitiva y la sometieron experimentalmente a las condiciones en las que se hubiese encontrado en ese entorno. Y se dieron cuenta que bajo las condiciones ideales, ciertos componentes químicos disueltos en el agua que había en esa tierra primitiva iban a ser capaces de dar origen a precursores de moléculas biológicas. Dicho de otra manera, iban a ser capaces de formar estructuras presentes en las células. ¿Sí? Esto fue replicado en un famoso experimento llevado a cabo por dos científicos de apellido Miller y Urey, en los que ellos quisieron, de alguna manera, imitar las condiciones de la Tierra primitiva con, ¿cierto?, los mismos componentes que se suponía o se entiende que habían en el planeta en ese momento. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? En una estructura de vidrio, ¿cierto? Ellos pusieron en un medio aquoso una serie de componentes químicos que había en el planeta primitivo. Es decir, dióxido de carbono, amoníaco y otros compuestos que estaban disueltos en el mar primitivo de aquella época. Estos componentes los calentaron, ¿cierto?, en agua, y una vez que los evaporaron, los hicieron pasar por electrodos que simulaban las condiciones de las tormentas eléctricas y la radiación intensa del espacio que llegaba en el planeta primitivo. Cuando estos componentes, luego de ser evaporados, fueron sometidos a estas condiciones, se observó que a partir de ellos se formaban ciertas moléculas orgánicas. Moléculas orgánicas que es posible encontrar en las células. Dicho de otra manera, es posible, después de este experimento, que en las condiciones en las que se encontraba el planeta primitivo, sí se hubieran formado componentes que están en las células bajo las condiciones de aquel planeta. O sea, esto viene a sostener la idea, chiquillos y chiquillas, de que la vida pudo haber surgido de la nada, que pudo haber surgido a partir de componentes químicos en condiciones ambientales específicas. Y por eso se le llama abiogénesis, es decir, que la vida se origina a partir de nada. La de la creación de Dios la vamos a explicar al tiro, ¿ya? Por lo tanto, desde la perspectiva de los estudios que se han hecho de cómo era el planeta en ese entonces y de las sustancias que se encontraban en ese momento, sí es posible que se formen sustancias orgánicas. De hecho, el experimento de Miller y Urey se ha replicado muchas veces con el mismo resultado. Y se encuentran, por ejemplo, carbohidratos, aminoácidos, sustancias que son precursoras de las estructuras celulares, que se formaron en condiciones ambientales extremas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta explicación viene un poco a sustentar esa idea de que las primeras formas de vida pudieron efectivamente formarse a partir de la nada. ¿Sí? Sobre todo si consideramos la capacidad del ARN, que fue la primera molécula de información, que el ARN es una molécula capaz de autorreplicarse. Por lo tanto, no necesita de otra precursora para formar nueva información genética. Si se confabulan, ¿cierto?, si confluyen esas condiciones, puede darse la circunstancia de que se forme una célula funcional a partir de la nada. O por lo menos, eso es lo que explica esta teoría. ¿De acuerdo? Con respecto a eso, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? El bosón de Higgs se le conoció durante tiempo como la molécula de Dios, pero básicamente es porque es la partícula más pequeña que se ha descubierto a partir de la cual, ¿cierto?, se explica la transición de materia a energía y con ello la formación de materia, ¿ya? O sea, es una partícula que viene a dar un sustento básicamente a la teoría del Big Bang. ¿En qué sentido no funciona? No sé, a ver si puede expandir su idea, Álvaro, para poder comentar. Bueno, entonces,
¿Lograron hacer que creara vida? ¿Vida como tal? No. Lo que lograron hacer fue recrear las condiciones de la Tierra primitiva y formar moléculas que son las que están en las células. ¿Sí? Por eso dice, es una teoría. Entonces, fijismo. Existen muchas explicaciones para dilucidar el tema del origen de la vida, ¿ya? Y esta es una de las últimas que explica, por un lado, cómo pudo haberse formado las diferentes formas de vida que hay en el planeta, ¿sí? Tenemos entonces, desde la perspectiva científica, la abiogénesis, que vimos anteriormente. Otra que podría ser la panspermia, que la vida llegó desde el espacio exterior. Y por último, existe toda esta corriente de pensamiento, ¿cierto? Más desde el lado de la teología que se conoce a modo general como fijismo, ¿ya? Cuando se habla de fijismo, se habla de creencias, ¿cierto?, que sostienen que las especies existentes han permanecido básicamente invariables desde la creación. O dicho de otra manera, que todas las especies de seres vivos que hay hoy en día son creaciones inmutables de algún ser creador, déle usted el nombre que quiera. ¿De acuerdo? Básicamente, todas las visiones religiosas, filósofas o teológicas se engloban en esta corriente de pensamiento conocida como fijismo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, y esto es súper interesante considerar lo siguiente, de hecho. El fijismo como tal recoge las visiones no solo de la visión judeo-cristiana de la creación del mundo, sino que también históricamente han existido muchas culturas que han tenido distintas explicaciones para entender el origen de la vida desde su propia teología. Es así como civilizaciones orientales, por ejemplo, o todo lo que es la corriente del Islam, o también los propios pueblos originales de Mesoamérica tenían su idea, ¿cierto?, de seres creadores que daban origen a los diversos seres vivos, entre ellos el ser humano, ¿de acuerdo? El punto interesante es que algo que caracteriza a las ideas creacionistas en este sentido es que las especies, primero, todas fueron creadas, segundo, no cambian. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todas las especies que hay o que hubieron en algún momento fueron creados por algún ser superior, ¿cierto? Insisto, dele usted el nombre que estime. ¿De acuerdo? Entonces, aquí viene uno de los puntos que uno pudiera comentar a este respecto. Durante mucho tiempo, el gran cuestionamiento fue, ¿qué pasa con los fósiles? Porque el problema que suscita a veces, ¿cierto?, esta idea más desde el lado del fijismo o más desde el lado del creacionismo, es que ¿cómo se explica la transición que es evidente en el registro fósil? ¿O cómo se explica el hecho de que existieron especies de seres vivos antes de los seres vivos actuales? ¿Okay? De ahí es donde hay algunas controversias y cosas que todavía no se han terminado de dilucidar en este sentido. Por ejemplo, en la antigua Grecia, ¿ya? Y esto es un ejemplo, yo sé que es antiguo, pero para que ustedes entiendan cómo ha evolucionado esta idea. En la antigua Grecia, el gran problema que tenía la gente de esa época era explicar lo que eran los fósiles, ¿ya? Porque ellos tenían una serie de deidades a las cuales les atribuían los poderes creadores, y entre ellos la creación del ser humano, ¿de acuerdo? Pero cuando ellos encontraban los fósiles en las rocas, no sabían darle un lugar dentro de su explicación. Y la explicación que ellos daban era que los fósiles eran solamente engaños dejados por los dioses para confundir a los seres humanos, o para que uno no pudiera descubrir, ¿cierto?, la profundidad de sus pensamientos. Muchas de esas ideas se han mantenido, no de la misma manera, pero se ha mantenido en el sentido de que hay personas que niegan la evidencia del registro fósil, e incluso dicen que muchos fósiles no son reales, por ejemplo, o que no representan seres vivos que están. Pero el gran problema viene cuando nos damos cuenta que existe una gran variedad de registros fósiles y todos aportan alguna idea para armar esto que es el árbol evolutivo de la vida. Entonces, ¿cómo encajan los fósiles en las ideas fijistas? Es ahí el problema, ¿de acuerdo? De hecho, miren, la imagen que tengo acá no la puse por azar, sino que las pongo intencionadas, solamente para generar en ustedes ideas en las que pensar. Este fósil de aquí se llama el fósil Ida, ¿sí? Y es un fósil que tiene 47 millones de años de antigüedad, ¿ya? Para que ustedes sepan, 47 millones de años de antigüedad es más o menos la edad del Australopithecus, el primer homínido a partir del cual evolucionamos los seres humanos. Se creyó durante mucho tiempo que este fósil representaba una especie de eslabón perdido entre simios e humanos, ¿de acuerdo? De hecho, se anunció así como el gran descubrimiento. Luego se supo que en realidad pertenecía a una rama paralela. Pero sí es interesante notar que estamos hablando de un primate que tenía, entre otras cosas, características más parecidas a la del género humano, como los 5 dedos que ustedes ven en esa disposición en manos y pies, ¿ya? De hecho, ahí están, manos y pies.
distribuidos de la forma como los tiene el ser humano. Entonces, este tipo de ideas hacen, por un lado, una especie de refuerzo, una especie de apoyo a las ideas evolucionistas, y por otro lado, generan controversia entre la comunidad que se inclina más por la idea creacionista. ¿De acuerdo? Lo importante es entender que, en muchos sentidos, el fijismo o el creacionismo como tal, en todas sus variedades, ¿cierto?, tiene muchos puntos de vista contrapuestos con lo que es la evolución, pero en otros sentidos tiene muchos puntos en común, como los que vamos a ver más adelante, sobre todo desde el punto de vista de la adaptación de las especies. ¿Ya? Así es. A ver, Álvaro dice, en la teología se cree que el hombre fue puesto en la Tierra, pero la Tierra tenía existencia antigua, mucho más antigua. De hecho, sí, Álvaro. De hecho, tienes toda la razón en ese sentido. Quizás se piensa que con otra especie de seres vivos y no necesariamente una evolución. ¿Sí? Puede ser, ¿ya? De hecho, muchas veces, por ejemplo, desde el punto de vista de las ideas fijistas o creacionistas, ¿ya? Se toma como referencia escritos sagrados, ¿sí? Llámese Corán, llámese la Biblia, o otros escritos procedentes de una gran diversidad de creencias, ¿de acuerdo? El punto de vista, o lo interesante, es que todas coinciden en que hubo un periodo de existencia grande entre que apareció el planeta y en que aparecieron los seres vivos y al final el ser humano. Y lo curioso es que la evidencia científica sostiene justamente lo mismo. Primero el planeta Tierra, luego las demás especies de seres vivos, las plantas y al final el ser humano. Entonces, por eso les digo que hay puntos de vista en los que uno podría decir sí, hablan más o menos de lo mismo, ¿ya? Y otros en los que hay ideas contrapuestas que siempre es interesante debatir en ese sentido, ¿de acuerdo? Así es, Abigail. Bueno, la cosa es que pasó mucho tiempo, ya estamos pensando muy en la antigüedad, cuando se encontraban estos primeros fósiles, y hasta hace mucho tiempo, de hecho, sobre todo en la Edad Media, la única explicación posible para todo era la intervención divina, ¿sí? Ustedes sabrán que fue una edad muy oscura para el pensamiento científico de la Edad Media, porque todo avance se detuvo, y toda explicación era atribuida a las divinidades, a las buenas o a las malas. Las enfermedades tenían una causa, las cosas buenas tenían otra causa, ¿cierto? Y todo el que pensaba diferente arriesgaba su propia vida. Por lo tanto, el conocimiento científico estuvo estancado durante mucho tiempo, en el cual solo predominó la idea de uno o más dioses creadores, ¿de acuerdo? Tanto es así que por ahí, por ejemplo, en el año 1600, se pensaba que incluso algunas especies de seres vivos podían surgir a partir de la nada, ¿ya? En una teoría, lo vamos a llamar con comillas, que se llegó a conocer como generación espontánea de la vida, en el cual, por ejemplo, habían personas que decían que si tú dejas un montón de ropa sucia en un rincón, esa ropa sucia genera ratones, y la vida aparece de eso. O si tú dejas un pedazo de carne en un lado, esa carne genera moscas, por lo tanto las moscas surgen de la carne, ¿sí? No había una mayor interpretación del origen de los seres vivos, sino que se estimaba que algunas especies podían aparecer así, pero todo el resto ya estaba muerto, ¿ya? Y se mantenía la idea de la inmutabilidad, súper importante para rescatar desde el punto de vista del pensamiento creacional. Entonces tuvo que pasar mucho tiempo para que llegara una verdadera teoría de la evolución como tal. Y el primero en plantear eso fue Lamarck, ¿sí? De hecho, la teoría de Lamarck fue famosa mucho tiempo porque fue una forma de explicar algunas cosas como lo que usted está viendo en la imagen. ¿Qué pasa con el cuello de las jirafas? ¿De acuerdo? Se han encontrado fósiles de antecesores de jirafas que tenían el cuello más corto, por ejemplo. Entonces, ¿por qué las jirafas hoy en día tienen el cuello tan largo? Cuando se observa esta situación, se dieron cuenta que las jirafas son unos animales que se alimentan de las hojas que están arriba de los árboles de acacia. Y los árboles de acacia, para evitar que las jirafas se los comen, producen sus hojas más arriba. Entonces, desde el punto de vista de la evolución, surgió esta teoría, que es la teoría de la evolución de Lamarck, donde se explica que la evolución de las especies se da primero por una interacción con el entorno que provoca que los seres vivos tengan que usar ciertas partes de su cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, la jirafa para alcanzar la comida tuvo que ir estirando su cuello, ¿sí? Este hecho fue provocando que poco a poco las jirafas fueran estirando cada vez más el cuello y las jirafas fueran naciendo con el cuello más largo, ¿ok? Dicho de otra manera, el uso de la estructura fue provocando un cambio que se fue heredando y eso fue haciendo que las jirafas fueran naciendo con el cuello más largo. Es decir, desde la perspectiva de la evolución de la teoría de Lamarck, es el uso o desuso de los órganos lo que le da sentido a la evolución. Cuando un ser vivo empieza a utilizar su estructura, y la utiliza, esa estructura se potencia,
se agranda, ese cambio se transmite, y de ese modo se van generando una especie con una característica favorecida por la interacción con el entorno, ¿ya? Y esa sería una forma de explicar por qué las jirafas tienen el cuello tan largo, ¿de acuerdo? De hecho, ahí está el texto, si usted lo quiere leer, ¿ya? Pero básicamente dice que los seres vivos reciben las influencias, y esas influencias hacen que cambien poco a poco la consistencia y proporciones de sus partes, de modo que su forma, facultades y hasta su misma organización cambia. Es decir, insisto de nuevo, el uso o desuso de alguna parte corporal va haciendo que esta vaya cambiando. Y esta idea se puede aplicar en muchos sentidos. Por ejemplo, está el típico caso en el ser humano, que es lo que ocurre con el apéndice, ¿sí? Nosotros tenemos un apéndice, ya que se llama apéndice fusiforme, creo que es el nombre correcto, que es el famoso apéndice, ¿ya? Que tenemos todos. Ese apéndice es una porción extra de intestino grueso, pero que se ha ido atrofiando con el paso de las generaciones porque no lo usamos. Pero entonces, ¿por qué la tenemos? La tenemos porque, desde una perspectiva evolucionista, ¿cierto? Nuestros antecesores, que eran más primates, necesitaban un intestino más largo para con ello potenciar la digestión de una alimentación vegetariana. Pero como producto de la evolución, el ser humano se adaptó a comer carne u otros alimentos que necesitan menos tiempo de digestión, una porción del intestino dejó de ser utilizada y se convirtió en un órgano vestigial, generando el famoso apéndice que nos enferma, que hoy en día no tiene ninguna utilidad. Entonces, eso se podría explicar desde la teoría de Lamarck. Se fija, lo dejamos de usar, desapareció. ¿Ya? Puede ser, de hecho. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la fuerza que impulsa la evolución? En el caso del ejemplo de las jirafas, según la teoría de Lamarck. ¿Qué creen ustedes? Por ahí me hablan de adaptación, por ejemplo. El ambiente, ¿ok? El ambiente juega un rol interesante, pero para que la jirafa cambiara y estirara su cuello, ¿qué habrá sido? ¿Cuál es el detalle acá? ¿La adaptación al medio ambiente? ¿La capacidad de supervivencia? ¿El poder alimentarse? ¿Correcto? El poder alimentarse hizo que la jirafa hiciera una conducta que fuera estirar el cuello, ¿sí? Y estirar el cuello significa que empezó a utilizar esa parte de su cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, es el uso o el no uso de partes corporales lo que va haciendo que las especies cambien. Como ustedes saben, la jirafa se tenía que alimentar, entonces empezó a estirar el cuello y eso fue haciendo que las jirafas fueran naciendo con el cuello más largo, ¿ok? El caso del ser humano, dejamos de usar el apéndice y por lo tanto el apéndice ha ido desapareciendo al punto que se estima que en un futuro los nuevos seres humanos nacerían sin apéndice. Ejemplo, ¿ya? Exactamente. Entonces, ojo acá, el rol del entorno es clave. El ser vivo trata de sobrevivir en el entorno y para eso usa o deja de usar ciertas partes de su cuerpo y eso le da sentido o le da dirección a la evolución. ¿Sí? Desde la perspectiva de la evolución de Lamarck. Recuerden que esta recién es la primera teoría evolutiva. Pero aún había muchas cosas que refinar acá, porque la teoría de la evolución de Lamarck no servía para explicar el conjunto de fenómenos que ocurrían en el entorno natural. Entonces fue con el paso del tiempo que llegó Darwin, ¿ya? Ustedes saben que Darwin hizo un viaje muy interesante a través de un barco, ¿cierto?, al Beagle, y recorrió gran parte de América, incluso estuvo en Chile, ¿sí? Dato rosa, se cree que murió por una enfermedad que se contagió en Chile, por si no lo sabían. Pasó por varias costas de Sudamérica, llegó a las Islas Galápagos, y al estar en las Islas Galápagos observó que la misma especie de ser vivo en diferentes islas mostraba características diferentes. Eso y muchas otras de sus observaciones lo llevaron a plantear una nueva teoría de la evolución, ¿de acuerdo? Y lo curioso es que él la planteó al mismo tiempo que otro científico de apellido Wallace. Por eso la teoría de la evolución en general se conoce más bien como la teoría de la evolución de Darwin y Wallace, porque planteaban básicamente lo mismo, ¿ya? Si para Lamarck la fuerza impulsora de la evolución era el uso o desuso de los órganos para responder al medio ambiente, Darwin dijo que acá el ser vivo no se esforzaba por cambiar, sino que existía una presión natural por el entorno que llevaba a que los que estuvieran mejor adaptados de la especie fueran capaces de sobrevivir. Y a esa característica se le llamó selección natural, porque es el entorno el que naturalmente selecciona los que tienen las características adecuadas para sobrevivir. ¿Okay? Y desde ahí la teoría de la evolución de Darwin se sustenta en esta explicación que se llama selección natural.
¿Y en qué se sustenta la selección natural de Darwin? Primero, en recordar que aún dentro de una misma especie todos los individuos son diferentes. Y esto, ¿cierto? Basta que nos veamos entre nosotros, ¿ya? Algunos tienen la piel más oscura, otros la tienen más clara, tenemos el cabello de una forma, etc. Es decir, dentro de la misma especie presentamos características diferentes, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de los organismos de la misma especie existe una lucha por sobrevivir. Porque pese a que todos somos de la misma especie, todos ocupamos los mismos recursos. Por lo tanto, llega un punto en el que alguno, ¿cierto?, tiene que buscar mantenerse con vida y vamos a ver si al otro le alcanza el recurso. Cuando eso ocurre, va a suceder que los organismos dentro de la especie que tengan alguna característica favorable van a tener mayor capacidad de sobrevivir que aquellos que no lo tienen. Esa característica propia de él le confiere una ventaja adaptativa por sobre los demás miembros de su especie. Por lo tanto, ese individuo que tiene esa característica en particular tiene mayor capacidad de reproducirse. Al reproducirse, sus hijos van a heredar esa característica y va a suceder que como esa característica es exitosa, los miembros de esa especie que empiecen a nacer van a tener esa característica. Si esta capacidad se mantiene con el tiempo, el resultado es que puede surgir una nueva especie diferente a la original. ¿Sí? Y esto sería básicamente el planteamiento de Darwin desde la perspectiva de la influencia de la selección natural. ¿De acuerdo? No sé si la supervivencia del más fuerte es el concepto correcto. De hecho, el concepto correcto sería la supervivencia del mejor adaptado. ¿Ya? Miren el ejemplo. Vamos a revisar de nuevo el ejemplo del cuello de las jirafas, pero ahora desde la perspectiva de la teoría de la evolución de Darwin. En el caso de la teoría de la evolución de Darwin, no es que las jirafas fueran estirando el cuello para alcanzar el alimento que estuviera más arriba, sino que al revés. Existían muchas jirafas, pero una de ellas, producto quizás de una mutación en sus genes, nació con el cuello un poquito más largo. Como esta jirafa tenía el cuello un poquito más largo, se pudo alimentar mejor que las que no tenían el cuello tan largo. Y eso le confirió de manera natural una ventaja adaptativa por sobre los demás miembros de su especie. Como este se alimentó mejor, ¿cierto? Tenía más fuerza, tuvo mayor capacidad de reproducirse. Al reproducirse, empezaron a nacer más jirafas con el cuello largo que con el cuello corto. Y con el tiempo, esto derivó en que todas las jirafas en algún momento terminaron teniendo el cuello. ¿Sí? Es decir, acá las jirafas no estiraron el cuello para alimentarse, sino que simplemente nacieron con esa característica y al tener mayor ventaja reproductiva que los otros miembros, heredaron esos cambios a generaciones sucesivas al punto de que ahora todas las jirafas tienen el cuello largo. Está con el micrófono prendido. No sé si se entiende la idea de la teoría de Darwin. ¿Tienen preguntas, dudas, consulta? Una de ellas era capaz de estirar más el cuello y tenía una ventaja que los que no podían ni pudo sobrevivir y reproducirse. Sí, pero ojo, no es que una tuvo la capacidad de estirar el cuello, no, una nació con el cuello más largo. ¿Sí? ¿Recuerdan que en la clase pasada respondimos la pregunta de qué fue primero el huevo o la gallina? Y yo les dije que el cambio evolutivo que permitió que naciera una gallina a partir de un huevo de otra especie ocurrió en sus genes, ¿ya? Por mutaciones al azar. Pues bien, si en el embrión de una jirafa en gestación ocurrió un cambio que permitió que naciera con el cuello un poquito más largo, de manera natural, esa jirafa iba a tener ventaja por sobre el resto. Si ese cambio se mantuvo con el tiempo y se heredó, fue con el tiempo permitiendo que todas las jirafas terminaran teniendo el cuello más largo. ¿Ya? Más o menos esa es la idea de la teoría de la evolución de Darwin, ¿de acuerdo? Acá, en la selección natural, la fuerza impulsora de la evolución, que favorece a aquellos que están mejor adecuados al entorno. Si esta característica se mantiene con el tiempo, a lo largo de las generaciones, va a terminar formándose nuevas especies que solamente tienen esa característica que están muy separadas del origen, ¿ya? Y de ese modo se explica esto que vendría a ser el proceso de especiación. Ahora, la selección natural de Darwin viene a ser como una fuerza impulsora de la evolución, pero no es que tenga un sentido, una dirección, sino que solamente se trata de que está mejor adecuado, puede reproducirse y heredar esos cambios, ¿ya? De hecho, el concepto clave detrás de la selección natural viene a ser la reproducción diferencial, o dicho de otra manera, se reproduce el que tiene la mejor característica, ¿sí?
Y esto se llama selección natural, pero tenemos que pensar que el ser humano también lo ha hecho, y se le llama selección artificial. Cuando nosotros, por ejemplo, deliberadamente cruzamos especies de animales o plantas que tengan una característica favorable. Y con el tiempo, ¿cierto? Vamos moldeando esa característica hasta tener solo individuos que tienen la característica que nosotros deseamos. Y sí, el ser humano, mediante la selección artificial, ha impulsado la evolución de especies hacia variantes nuevas, ¿ya? Si no me cree, investigue en internet cómo son originalmente los plátanos, por ejemplo, y por qué los plátanos que comemos hoy en día son muy diferentes a los primeros plátanos. Porque el ser humano manipuló esa característica. Lo mismo pasó con el maíz, o con las zanahorias, que en su origen nunca fueron de color naranjo, ¿ya? Todas esas son ejemplos de cómo el ser humano, mediante selección artificial, ha impulsado los cambios en las especies hasta crear nuevas variedades. Este proceso ocurre de manera natural en el ambiente y a lo largo de millones de años ha permitido dar origen a diferentes variantes dentro de la misma especie e incluso a nuevas especies. Que fue, por ejemplo, lo que ocurrió con el caso de los pinzones. Ya Darwin, de hecho, es bien conocido en el caso de los pinzones o estos pajaritos que están en la isla Galápagos. Sucede que en cada una de las islas Galápagos habían variantes diferentes de estas aves del género, ¿ya? Y todas ellas tenían adaptaciones diferentes al entorno en que vivían. Por ejemplo, si en una isla había mayor población de insectos, las aves evolucionaron para alimentarse de insectos. Pero en otra isla se alimentaban de frutos, por ejemplo, o de semillas, y eso se veía por la forma del pico. Entonces, Darwin se dio cuenta que dependiendo del lugar donde vivían, las especies se habían adaptado para ese entorno, ya que aquellas que poseían la característica favorable eran capaces de sobrevivir y generar descendencia. Por lo tanto, de manera natural, se seleccionó a aquellos que sí eran capaces de vivir ahí. Y esa característica, al mantenerse, fue generando todas las variedades de pinzones que Darwin encontró en su viaje a la Galápagos. Por lo tanto, la selección natural opera básicamente gracias a la reproducción diferencial de los organismos que están mejor adecuados para responder a los desafíos del entorno, ¿sí? De hecho, acá se menciona, ¿cierto?, lo que es reproducción diferencial al hablar de que son los genes en el fondo los que se van transmitiendo, porque los genes son los que portan esa característica, ¿sí? Por lo tanto, en términos simples, hablar de selección natural es hablar de la supervivencia del mejor adaptado, como les decía anteriormente, ¿ya? Y cuando esta característica se mantiene con el tiempo, deriva en la formación de nuevas especies, como el caso que usted está viendo ahí de los pinzones. Dicen que por ahí el burro viene del caballo. Puede ser, ¿ya? Pero es como Monsanto. Sí, sí, pero Monsanto lo ha hecho de manera artificial, pero ellos están lucrando con eso, que es muy diferente. Pero sí tiene razón Álvaro. Por decir un ejemplo. Un tema interesante de esto, como para sacar un poquito la duda, es que mucho tiempo cuando Darwin publicó su teoría, se le criticó duramente porque, bueno, se burlaron de él, porque la gente entendió que Darwin dijo que los seres humanos procedemos de los monos, ¿sí? Y mucho tiempo se ha dicho de manera común que el ser humano procede, en esas palabras, el ser humano procede del mono porque Darwin lo dijo. Darwin jamás dijo eso. No son palabras de Darwin, se lo juzgó injustamente. En base a sus observaciones y en base a su teoría de la evolución por selección natural, lo que Darwin realmente planteó era que, así como perros y lobos tienen un ancestro común, o así como burros y caballos tienen un ancestro común desde el que ambos proceden, seres humanos y simios también compartían un ancestro común, que no era un mono, es un ancestro común de ambos. Por lo tanto, Darwin nunca dijo que nosotros veníamos del mono, sino que dijo que como nosotros teníamos características muy similares a las de los primates, esto quiere decir que en algún momento nosotros compartimos un ancestro común, que por temas de adaptación al entorno, algunos, ¿cierto?, se adaptaron al entorno y terminaron dando origen a la amplia variedad de primates, y otros se adaptaron al entorno de otras características, tuvieron otras ventajas adaptativas en el entorno en el que vivían, y eso derivó en la evolución del ser humano. Pero nosotros no venimos del chimpancé ni nada de eso, para que ustedes lo sepan, ¿ya? O sea, ni Darwin dijo eso, ¿ya? Sino que de manera más correcta, lo correcto sería pensar que seres humanos y simios compartimos un ancestro común desde la perspectiva de la evolución de Darwin, ¿sí? Y que de hecho,
Los chimpancés ni siquiera serían nuestros parientes más cercanos, evolutivamente hablando, sino que son otra especie de primates llamados bonobos, ¿ya? Que son muy parecidos a los chimpancés, pero están más emparentados con el ser humano porque los bonobos tienen reproducción de manera frontal, tal como nosotros. No como las demás especies, ¿cierto? Donde el macho se monta detrás de la hembra en el acto de reproducción. Los bonobos tienen reproducción frontal, tal como nosotros. Por lo tanto, hay una característica, hay un comportamiento más cercano a lo que hacemos nosotros, ¿ya? Así que tampoco sería el chimpancé, serían los bonobos, para que lo sepan. Entonces, para ir cerrando esta idea y también para ir cerrando la clase del día de hoy hablando de teoría evolutiva, tenemos dos secuencias de imágenes. La primera de arriba muestra cómo sería la evolución, ¿ya? ¿Cómo sería la evolución según la teoría de Lamarck, ¿ya? Las jirafitas con el cuello corto lo fueron estirando hasta alcanzar las hojas de las acacias de arriba. ¿De acuerdo? La de abajo sería la explicación desde la teoría de Darwin, ¿ya? Que tenemos las jirafitas, pero si ustedes se fijan, una tenía el cuello un poquito más largo. Esa se pudo alimentar y sus descendientes fueron naciendo con el cuello largo y las que tenían el cuello corto simplemente morían. Eso es selección natural, ¿se fijan? El que tiene la característica favorable sobrevive, el otro no. ¿Ya? Y esto fue, con el tiempo, ¿cierto?, dando origen a jirafas que tenían todas sus cuello largo. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería la causa de la evolución de las jirafas según la teoría de Lamarck, la que está acá arriba? La capacidad de adaptación al medio ambiente y los cambios que se dan en el ambiente. Sí, igual se acerca más a la teoría de Darwin, ¿ya? ¿Cuál es el punto clave en la teoría de Lamarck? Que hoy día, por supuesto, no se acepta como científicamente correcta, por cierto. Pero ¿cuál es la clave de la teoría de Lamarck? Lo que están viendo arriba. ¿Cuál sería? A ver quién da en el clavo ahí. A medida que fueron estirándose, sí. Sí. Supervivencia de adaptación al medio. Igual eso, Marcelo, se acerca más a la teoría de Darwin, ¿ya? Lo de Lamarck es más simple, chiquillos, chiquillas. La jirafa fue estirando el cuello para intentar alcanzar la comida. El uso de la estructura corporal. Se estuvieron Pues tanto lo que se fueron estirando, que fue estirando el cuello, el cuello, el cuello. Eso es, el uso de la estructura corporal, ¿ya? La jirafa se fue estirando hasta alcanzar eso, ¿sí? El uso de la estructura corporal le confirió sentido a la evolución. En el ser humano, el desuso del apéndice le confirió otro sentido a la evolución, y por eso nuestro apéndice no funcionaría, según Lamarck, ¿ok? Pero, según Darwin, ahora sí, ¿cuál sería la causa de la evolución de la jirafa? Según la teoría de Darwin ahora, eso, ley del uso y desuso. Muy bien, Willy, eso era. Ya. Lo de abajo muestra la teoría de Darwin. ¿Cuál sería entonces la causa de la evolución según Darwin? La selección natural. ¿Y cómo explicarían la forma en que opera la selección natural en el ejemplo que estamos viendo de la jirafa? ¿Cómo opera la selección natural acá? En el de abajo. El de abajo es de Darwin. El de arriba es Lamarck. El de abajo es Darwin. ¿Ya? ¿Ya, Álvaro? Cuando se cruzan, sí, pero falta algo antes. ¿Sobrevivencia? ¿De quién? ¿Sobrevivencia de quién, Elena? Va por buen camino. Por el más fuerte, ambiente. ¿Qué es más correcto decir? ¿La supervivencia del más fuerte o la supervivencia del mejor adaptado? La supervivencia del mejor adaptado. ¿Ya? La supervivencia del mejor adaptado. Eso es. Ya, ahora, ¿ese animal mejor adaptado eligió ser mejor adaptado que el resto? ¿Qué creen ustedes? ¿Lo eligió? Él dijo, yo voy a hacer esto para tener una ventaja sobre el resto. ¿Lo eligió? No, no, nació así. Nació así, ¿ya? Nació con esa característica que le dio una mejor ventaja adaptativa que el resto. Por lo tanto, sobrevive el mejor adaptado, pero el mejor adaptado no lo elige, no lo fuerza, nació así. Pero como está mejor adaptado, se reproduce en lugar del resto, porque tiene mejor probabilidad de reproducirse.
A eso se le llama reproducción diferencial, ¿sí? Se reproduce el que tiene esa característica. Esa característica la hereda, los descendientes nacen con ella, y este proceso repetido en el tiempo le da sentido a la evolución. ¿Ok? Por lo tanto, volvemos al ejemplo de la jirafa, ¿ya? Volvemos al ejemplo de la jirafa. Desde esta perspectiva, y según lo que hemos escuchado, ¿cómo las jirafas tienen el cuello largo? ¿De dónde viene? Nació con una ventaja para mejorar su adaptación, dice Marcelo. ¿Cuál es la ventaja que le dio una mejora en su adaptación? El hecho de que naciera con el cuello largo. Muy bien, amiga. ¿Ya? Nació una jirafa con el cuello más largo que el resto y sucedió que eso le dio una ventaja sobre el resto de su misma especie. Y como él tuvo una ventaja, se alimentó mejor, tenía más fuerza, era más atractivo para los machos o para las hembras, ¿cierto? Se reprodujo, heredó sus genes y el resto nacieron con el cuello. Y nació jirafa, así es. Y los animales extintos, ¿por qué no se transformaron o se adaptaron? Justamente, Álvaro, porque no tuvieron la capacidad de adaptarse al entorno. Porque nuestro planeta es un planeta súper dinámico. Ha ido cambiando a lo largo de los años, ¿ya? Ustedes saben, el planeta ha pasado por glaciaciones, por épocas de calentamiento global. Entonces, las especies que viven ahí, si ninguno de ellos nació o tenía una característica que le permitió adaptarse a los cambios del entorno, simplemente murieron todos. Y por eso se extinguen. ¿De acuerdo? Ahora, también hay eventos catastróficos, como el meteorito que causó la extinción de los dinosaurios, pero ese es caso particular. Pero a lo largo de la historia evolutiva, muchas especies de seres vivos se han extinto porque el ambiente en el que viven cambió de tal manera y ellos no tuvieron o la capacidad de adaptarse, o no nació nadie con esa capacidad adaptativa, o no tenían las estructuras para vivir en ese nuevo ambiente y murieron todos. ¿Sí? Es lo mismo que pasaría si tú tuvieras una pecera con peces y de pronto le echas sal al agua. Como los peces no tienen la capacidad de adaptarse a ese cambio brusco en el ambiente, se terminan muriendo todos. Imagínate que la pecera es todas las especies, o sea, todos los peces que tiene ahí son todos los representantes de esa especie. Ninguno se adaptó, se extinguieron. ¿Ya? Eso a gran escala, por supuesto, en la historia evolutiva de la Tierra. ¿Ya? Sí. ¿La selección natural va dentro de la teoría de Darwin? Correcto. ¿Ya? De hecho, para Darwin, la selección natural sería la fuerza que le da dirección a la evolución. ¿Sí? Que de alguna manera va haciendo que las especies vayan tomando un camino dentro de esto que es la evolución. Por decirlo de alguna forma, porque, insisto, la evolución no es intencionada, no es a propósito. Simplemente ocurre que el que tiene la mejor característica sobrevive, hereda sus características y estas se van acumulando con el tiempo hasta generar nuevas especies. ¿Ya? El proceso se llama especiación, si ustedes lo quieren investigar, ¿cierto? Que puede darse por dos cosas, por cambio del nicho ecológico o por separación geográfica. ¿Ya? Y esto va determinando, junto con los cambios adaptativos, la formación de nuevas especies. ¿Sí? Ya. Entonces, tercera pregunta, ya para ir cerrando. ¿Qué semejanza y diferencia observan entre los planteamientos de la teoría de Darwin y Lamarck? Díganme algo que tengan en común estas dos teorías. ¿Qué pudieron observar ustedes? ¿Adaptación? Sí, adaptación. ¿Sobrevivir? ¿A qué? ¿Adaptarse a qué? ¿Sobrevivir a qué? Al entorno. Muy bien. ¿Sí? Al ambiente. Adaptación al ambiente. ¿De acuerdo? Es decir, tanto Lamarck como, como Darwin partieron de la base desde que los seres vivos estamos en interacción con el entorno. Y el entorno genera una presión hacia nosotros, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, si yo no me adapto al entorno en el que vivo, me muero. O si no tengo las características para el entorno en el que vivo, me muero. Si eso pasa con todos los miembros de mi especie, nos extinguimos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el ser vivo está en interacción con su entorno. ¿Ya? Ahora, la forma de responder a esa interacción con el entorno varía. Para Lamarck fue porque los animales empezaron deliberadamente, animales o plantas, entiéndase todos los seres vivos, empezaron deliberadamente a usar o no usar estructuras para buscar acomodarse. En cambio, para Darwin, ciertos miembros de la especie nacieron con características favorables y eso le dio una ventaja por sobre el resto. ¿De acuerdo? Básicamente esa es la idea. Y bueno, les aproveché de responder la segunda parte de la pregunta. ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia acá entonces? Entre la teoría de Darwin y de Lamarck. Ambos parten de la base de la adaptación al ambiente, pero la forma es
cómo se adaptan al entorno. ¿Ya? La especie se tiene que adaptar su cuerpo para poder sobrevivir. Darwin, que la especie nace con ciertas características favorables para su sobrevivencia. Excelente respuesta, Miguel. Excelente respuesta. Yo no lo hubiera podido explicar mejor. ¿Sí? Entonces, lean el comentario y ahí exactamente van a complementar esa respuesta. ¿Ya? En Lamarck, los seres vivos se tienen que esforzar para adaptarse. En Darwin, nacen con la característica de algunos y eso les da la ventaja. Muy bien. Muy, muy bien. ¿Ya? ¿Podríamos relacionar lo aprendido en esta clase con la evolución de la especie humana? ¿Qué tema? Hay muchas explicaciones científicas para dilucidar esto que ha sido la evolución de la especie humana. Entonces, si la especie humana es un ser vivo como cualquier otro, si la especie humana es un ser vivo como cualquier otro, ¿de acuerdo? Y desde la perspectiva de que los seres vivos evolucionamos desde otros antecesores, ¿ya? Esa evolución, esa evolución de la especie humana, ¿a qué creen que se debió? ¿Sí? Podemos creer o no, pero si tomamos en el plano de que sí, ya la especie humana evolucionó. Para que la especie humana evolucionara, ¿qué tuvo que pasar? ¿Cómo se tuvo que dar? Según la idea de Darwin, por ejemplo. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué rol habrá jugado el medio ambiente en la evolución de la especie humana? Sí, es que de hecho fue así, ¿ya? Desde la perspectiva de la evolución de Darwin, como dice Abigail, ciertos miembros del género Homo, llámese los primeros Homo, habilis, eh, erectus, neanderthalensis, hasta el Homo sapiens, ciertos miembros tuvieron características físicas que les permitieron adaptarse mejor al entorno, y eso le fue confiriendo sentido a la evolución. ¿Sí? Por ejemplo, una característica importante que permitió a los seres humanos sobrevivir fue el hecho de pararse en dos patas. ¿Ya? Porque se cree, ¿cierto?, que al ser originalmente primate andábamos en cuatro patas, se cree, ¿ya? Los antecesores. Por lo tanto, a los que se pudieron poner de pie tuvieron una ventaja porque pudieron ver el entorno a su alrededor y evitar los peligros. Entonces, los que tuvieron esa ventaja se reprodujeron y el resto se fueron muriendo. ¿Ya? Después la alimentación moldeó también la evolución del ser humano. Después el lugar en el que estaba moldeó también la adaptación del ser humano. ¿De acuerdo? Y por eso hoy día tenemos tantas variantes de ser humano en diferentes partes del mundo. Después, ¿cierto?, la capacidad de utilizar herramientas, en fin, ¿ya? Es decir, es todo un tema grande para entender cómo el ser humano ha ido evolucionando gracias también a su continua interacción con el entorno, ¿ya? ¿A qué quiero llegar con esto, chiquillos y chiquillas? El ser humano es una especie en este planeta como cualquier otra, desde el punto de vista biológico. Por lo tanto, lo que somos hoy en día ha sido el resultado de millones de años de adaptación a un entorno cambiante que nos ha permitido sobrevivir principalmente a nuestros antecesores que han estado mejor adaptados para ello. Y eso ha venido de la mano con todo el desarrollo científico, tecnológico, desde la misma antigüedad. Como por ejemplo, dice Álvaro, el uso de herramientas, el uso del fuego, el desarrollo del lenguaje, la escritura y muchas otras cosas. Exactamente. ¿Ya? De hecho, hay teorías científicas, ¿cierto?, que explican, por ejemplo, cómo el hecho de comer carne le dio un sentido a la evolución humana. Por ejemplo. O cómo el hecho de ponernos de pie le dio un sentido a la evolución humana. ¿Ya? O cómo la misma reproducción le dio un sentido a la evolución humana. En fin, ¿ya? Es un tema súper, súper interesante por si usted lo quiere estudiar. ¿Ya? El lenguaje nos hace diferente a los animales. Los animales también tienen su medio de comunicación, lo que pasa es que el lenguaje humano es elaborado y es más diverso, pero cumple el mismo sentido que los aullidos de un perro. Ellos se comunican, nosotros también. ¿Sí? Lo que a nosotros básicamente nos hace diferente, Álvaro, sí, lo que nos hace diferentes a nosotros es la capacidad de manipular deliberadamente nuestro entorno. Eso nos hace diferente y es lo que nos está jugando en contra hoy en día. Porque los demás especies de seres vivos viven en su entorno, ocupan lo que tienen que ocupar y listo. Pero nosotros lo manipulamos de tal manera que nos terminamos generando perjuicio a nosotros mismos. El razonamiento es cuestionable porque los animales también tienen formas de inteligencia, entonces exactamente, ¿qué entendemos por inteligencia?
Si los animales tienen todo lo que necesitan para sobrevivir, y son mejores sobrevivientes que nosotros, de hecho. ¿Qué es inteligencia de verdad, entonces? Vuelvo a plantear lo mismo. Lo que nos diferencia de las especies de seres vivos, llámese planta, animal, insecto, o el que usted quiera, es que nosotros manipulamos deliberadamente nuestro entorno. Y lo hemos hecho tan mal que llenamos nuestro entorno de contaminación, manipulamos el clima, generamos un cambio climático que hoy en día no está pasando. Entonces yo no sé qué tan inteligentes somos. Ya, chiquillos, chiquillas. Con eso entonces vamos terminando esta parte de la clase ya. Espero que les haya parecido interesante. Espero sinceramente no haber pasado a llevar ninguna sensibilidad y ninguna opinión. Yo, como les decía, lo que hago en estas clases es solamente presentar teorías, presentar hechos, ¿ya? Usted queda en absoluta libertad de investigar más, de buscar más, de profundizar y, por supuesto, de creer y de confiar en lo que usted considere mejor para su vida, ¿sí? Aquí no venimos a imponer puntos de vista, sino a plantear conceptos, ¿cierto?, extraídos desde la ciencia para que usted tenga una perspectiva más completa. Porque siempre es bueno que, aunque yo crea en algo, enriquecerme con una gran variedad de ideas para fortalecer lo que yo conozco, para aumentar mi conocimiento y para complementar mi aprendizaje en todo aspecto de la vida, ¿ya? Así que, chiquillos y chiquillas, vamos a ir finalizando en este momento la clase. Yo sé que me pasé un poquito, la clase tiene que ser más corta, ¿ya? Me disculpo, pero quería preguntarles, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda o consulta sobre la clase que quiera hacer antes de que terminemos? Ya. ¿Alguna pregunta, lo que sea, cualquier cosita que les haya quedado por ahí? Ya, creo que no. Muy bien. Vamos a dar por finalizada entonces la clase en estos momentos. Les agradezco a todos y todas su excelente participación, a las personas que comentaron, a las personas que guardaron un respetuoso silencio y permitieron que la clase siguiera adelante. Muchísimas gracias a todos y con eso damos por finalizada la clase.